El día que firmé el divorcio, Madrid amaneció cubierta por un cielo gris y un olor a café recién hecho. Miguel Larraín salió del edificio con paso ligero, convencido de que su vida recién empezaba. A su lado, una mujer joven lo miraba con esa mezcla de admiración y promesa que solo existe en los comienzos. Yo los observé un instante desde lejos, con la serenidad de quien ya no necesita explicaciones. No sentí rabia, sentí calma. Durante años, había sido la esposa del genio de los negocios, la mujer que sonreía sin cansarse, la que hacía que todo se viera perfecto incluso cuando las paredes temblaban. Nadie imaginaba que, detrás de esas cenas impecables y de los trajes elegantes, había una mente que entendía cada número, cada riesgo, cada detalle. Yo no fui un adorno en su historia. Fui parte esencial de su éxito, aunque él lo olvidara. Cuando conocí a Miguel, su empresa era una carpintería familiar al borde del cierre. Las deudas lo perseguían y los proveedores habían perdido la paciencia. Yo trabajaba en finanzas y podía leer entre líneas lo que otros no veían. Lo ayudé a reorganizar contratos, a renegociar créditos, a soñar más grande. No había glamour en aquellas noches de trabajo, solo determinación. Él ponía la voz, yo la estrategia. Él brillaba, yo sostenía. Juntos levantamos un negocio sólido, moderno, con presencia internacional. Pero el éxito, cuando no se comparte con humildad, termina separando a las personas. Miguel empezó a creer que todo lo había logrado solo. Los aplausos lo cegaron y su reflejo se convirtió en su único horizonte. Un día, sin previo aviso, comenzó a caminar hacia una vida en la que yo ya no tenía lugar. Su nueva relación no me dolió tanto como su olvido. Olvidó quién estuvo ahí cuando nadie más creía. Olvidó las madrugadas frente a hojas de cálculo, las discusiones por mejorar un contrato, las risas que llenaban la casa cuando algo por fin salía bien. Y cuando uno olvida tanto, la vida le recuerda con sutileza lo que tuvo y perdió. Aquel día del divorcio, mientras él hablaba de su futuro, yo pensaba en mi paz. No se trataba de venganza ni de orgullo. Era más simple. Quería cerrar un capítulo con dignidad. Había aprendido que la independencia no se grita, se construye. Paso a paso, silenciosamente, con paciencia. Por la tarde, en una pequeña cafetería cerca del Retiro, me senté sola frente a una taza de té. En el reflejo del cristal, vi a una mujer distinta, más serena, más real. Recordé todas las veces que me callé para evitar conflictos, todas las veces que prioricé la felicidad ajena sobre la mía. Esa mujer ya no existía. Esa misma semana, mientras guardaba cajas con mi nombre, encontré una vieja libreta. En sus páginas había notas, proyecciones, ideas que nunca se ejecutaron porque la vida en pareja absorbía todo. La abrí como quien abre un mapa. Había una frase escrita en tinta azul. Nunca olvides quién eras antes de que te dijeran quién debías ser. Me quedé un largo rato mirando esas palabras. Decidí empezar de nuevo, sin prisas. Vendí el coche, alquilé un ático pequeño con vista al parque y llené las paredes de plantas. Cada mañana abría las ventanas y respiraba el aire frío. Madrid seguía siendo la misma ciudad, pero algo en mí había cambiado por completo. La independencia no fue un acto de rebeldía, sino de gratitud. Gratitud por haber aprendido, por haber dado, por haber resistido. Descubrí que la libertad más profunda es la que te permite dormir tranquila, sin tener que justificar tus decisiones. Con el tiempo, comenzaron a llegar mensajes inesperados. Antiguos socios, amigos de la empresa, colegas que alguna vez admiraron mi trabajo. «Camila, ¿sigues en el mundo financiero?», me preguntaban.
Algunos querían consejos, otros colaboración. Fue curioso. Mientras él buscaba nuevos comienzos en promesas vacías, mi historia seguía floreciendo sin ruido. Una noche, mientras revisaba correos, vi una foto en una revista digital. Miguel aparecía sonriendo en un evento, rodeado de cámaras. Me quedé observando la imagen unos segundos. No sentí nostalgia, ni enojo, ni tristeza, solo agradecimiento, porque a veces perder a alguien no es una tragedia, es la forma más silenciosa de salvarse. Con los días entendí que no había perdido un matrimonio, sino un reflejo que ya no me representaba. Había vuelto a ser la mujer que soñaba sin miedo. Y aunque el mundo siguiera pensando que aquel divorcio fue mi final, yo sabía la verdad. Fue mi comienzo. Desde entonces, cada vez que paso frente al antiguo edificio de nuestra empresa, levanto la mirada y sonrío. No por lo que quedó atrás, sino por lo que aprendí, porque la verdadera victoria no está en ganar una disputa, sino en recuperar la calma después de la tormenta. Dicen que la vida tiene una forma curiosa de devolver lo que damos. Algunos lo llaman destino, otros justicia, y hay quienes simplemente lo llaman equilibrio. Semanas después del divorcio, las noticias sobre Miguel comenzaron a llegar de forma inesperada. No las buscaba, pero aparecían. Era como si el universo quisiera mostrarme algo sin necesidad de palabras. Una mañana, mientras tomaba café en la terraza, abrí el periódico digital. En la sección de economía, un pequeño titular captó mi atención. El grupo Larraín atraviesa una reestructuración inesperada. Leí la nota sin prisa. Decía que la compañía estaba enfrentando demoras en algunos proyectos y que los inversores pedían más transparencia. No mencionaban su nombre directamente, pero yo podía leer entre líneas. Conocía su estilo, sus decisiones impulsivas, su necesidad de demostrar que todo estaba bajo control. No sentí satisfacción, sentí compasión, porque cuando el orgullo conduce, el camino suele volverse oscuro. Esa noche, me quedé mirando las luces de la ciudad desde mi ventana. Pensé en todo lo que había cambiado en tan poco tiempo. Mi vida ya no giraba alrededor de los horarios de alguien más. Había aprendido a disfrutar los silencios, a escuchar mis pensamientos sin miedo. Descubrí que el silencio, lejos de ser vacío, estaba lleno de respuestas. Un día, recibí una llamada inesperada. Era Álvaro, un antiguo colega que había trabajado con nosotros durante años. Camila dijo con voz cautelosa: ¿Cómo estás? Bien, Álvaro. Muy bien, en realidad. Me alegra. Te llamo porque, bueno, están buscando asesoría externa para reestructurar la parte financiera del grupo. Y pensé que, si quisieras, podrías ayudarlos. Guardé silencio unos segundos. No por duda, sino por respeto hacia mi propio pasado. La idea de volver a involucrarme en lo que alguna vez fue mi mundo me parecía tan simbólica como peligrosa. Agradezco tu confianza, Álvaro, respondí finalmente. Pero hay etapas que deben cerrarse con gratitud. Espero que encuentren la guía correcta. Colgué con una sonrisa tranquila. No necesitaba regresar para demostrar nada. La vida ya se encargaba de poner cada pieza en su lugar. Con el paso de los meses, empecé a reconstruir mi carrera a mi manera. Abrí un pequeño despacho de consultoría y, poco a poco, los proyectos comenzaron a llegar. Empresas pequeñas, fundaciones, incluso jóvenes emprendedores que necesitaban una mano. Cada historia era una oportunidad de compartir lo que había aprendido. Y fue ahí cuando entendí que el conocimiento, cuando se comparte, sana. A veces, las noches se llenaban de recuerdos. No los evitaba, los miraba de frente. Recordaba las risas, los viajes, las conversaciones que alguna vez parecían eternas. Pero también recordaba las ausencias, las palabras no dichas, las promesas rotas. Todo tenía su lugar.
Todo formaba parte de una lección que ya no dolía. Una tarde de otoño, mientras caminaba por el parque, escuché a alguien pronunciar mi nombre. Me giré y lo vi. Miguel, de pie, con el rostro más cansado de lo que recordaba. Llevaba un abrigo oscuro y una expresión que mezclaba sorpresa y nostalgia. «Camila», dijo, como si el tiempo no hubiera pasado. «Hola, Miguel». Nos quedamos unos segundos en silencio. Las hojas caían a nuestro alrededor. El viento jugaba con los recuerdos. «Te ves bien», dijo él finalmente. «Gracias. Tú también». No había reproches ni explicaciones pendientes. Había solo dos personas que alguna vez compartieron un sueño y ahora caminaban por caminos diferentes. «¿Sabes?», continuó él. «A veces pienso que fui demasiado rápido, que confundí éxito con felicidad». «Todos lo hacemos alguna vez», respondí. «Lo importante es aprenderlo antes de que sea demasiado tarde». Él bajó la mirada. «Nunca te agradecí por todo lo que hiciste». «No hace falta», dije suavemente. «Todo lo que hicimos juntos fue real. Y eso basta». Nos despedimos con un gesto simple, sin promesas, sin rencor. Caminé unos pasos y, por primera vez, sentí que el pasado ya no me seguía. Esa noche, mientras escribía en mi libreta, anoté una frase. No todos los finales son tristes. Algunos son simplemente necesarios para volver a empezar. Y tal vez eso era lo que había aprendido de toda aquella historia. Que la verdadera fortaleza no está en ganar, sino en saber soltar con amor. El silencio, ese mismo que antes dolía, ahora me hablaba en un idioma que por fin entendía. Desde entonces, cada amanecer me recuerda que no todo lo que se rompe se pierde. A veces, al romperse, la vida nos da la forma que siempre debimos tener. Dicen que después de una gran tormenta, el aire se siente distinto, más limpio, más real. Así se sentía mi vida meses después del divorcio, como si finalmente pudiera respirar sin miedo. Había dejado atrás los ruidos, las discusiones, las miradas cargadas de expectativas. Ahora los días empezaban con algo tan simple como una taza de té y el sonido del viento filtrándose por las cortinas. No necesitaba más. Mi consultora empezó como un pequeño proyecto, casi una excusa para mantener mi mente ocupada. Pero poco a poco se transformó en algo más grande. Me reunía con emprendedores, mujeres que querían salir adelante, personas que, como yo, habían aprendido a levantarse después de una caída. Cada historia me recordaba lo lejos que había llegado sin darme cuenta. Una tarde, en una de esas reuniones, una joven llamada Daniela me dijo algo que nunca olvidé. «Cuando hablas, Camila, haces que todo parezca posible». Sonreí. Nadie me había dicho algo así desde hacía años. Tal vez porque, por fin, lo decía alguien que no esperaba nada a cambio. Esa frase se quedó rondando en mi cabeza durante días. Me hizo entender que mi voz, la que durante tanto tiempo había callado, tenía valor. Y no porque quisiera probarle nada a nadie, sino porque era mía. Comencé a dar pequeñas charlas sobre liderazgo y resiliencia. Al principio me temblaban las manos. Luego, el miedo se fue disolviendo como sal en el agua. Contaba mi historia sin nombres, sin resentimientos, solo con la intención de mostrar que de los escombros también nacen flores. Y, sorprendentemente, la gente escuchaba. Un día, una organización me invitó a participar en un foro sobre mujeres y negocios sostenibles. Cuando subí al escenario, vi a cientos de personas frente a mí. Me costó creer que estaba ahí, hablando desde la calma, no desde la herida. Dije algo que salió de lo más profundo de mí. No se trata de empezar de cero, sino de empezar con todo lo que ya aprendiste. El auditorio guardó silencio. No fue un silencio incómodo, fue un silencio que abrazaba.
Ese tipo de silencio que antes me asustaba y ahora me daba fuerza. Al finalizar el evento, recibí un mensaje inesperado. Era de Teresa, la madre de Miguel. No hablábamos desde el divorcio. Te vi en la conferencia, escribió. No sé si lo creas, pero siempre supe que eras tú quien sostenía aquel sueño. Estoy orgullosa de ti. No pude evitar que se me humedecieran los ojos, no por nostalgia, sino por cierre. Era como si el pasado me diera la mano una última vez antes de dejarme seguir. Esa noche salí a caminar por las calles de Madrid. Las luces reflejadas en los charcos parecían estrellas caídas. Pensé en todo lo que había vivido, el amor, la pérdida, el renacimiento. La ciudad era la misma, pero yo ya no. Pasé frente al viejo edificio donde alguna vez trabajé junto a Miguel. Las luces del piso superior seguían encendidas. Me quedé un momento mirando desde la acera, no con tristeza, sino con agradecimiento. Cada historia deja huellas, pensé. Pero no todas las huellas duelen. Algunas simplemente nos recuerdan que fuimos valientes. Cuando llegué a casa, me senté frente al espejo. Por primera vez en mucho tiempo, me reconocí. Ya no era la mujer que se preguntaba ¿por qué?, sino la que decía gracias. Había comprendido que no todo lo que termina fracasa, y no todo lo que duele destruye. Algunas despedidas en realidad son bendiciones disfrazadas. Con el tiempo, mi vida encontró un nuevo ritmo. Aprendí a disfrutar de los pequeños rituales. Encender una vela al atardecer. Leer antes de dormir. Escribir sin miedo a ser juzgada. Y, sin darme cuenta, empecé a escribir un libro. No sobre el amor perdido, sino sobre la fuerza de comenzar otra vez. Escribir fue mi forma de sanar. Cada palabra era una puerta abierta, cada página un paso más hacia la libertad. No buscaba reconocimiento, buscaba verdad. Y la verdad, descubrí, tiene un sonido suave cuando se dice sin rencor. Meses después, el libro vio la luz. Se llamaba El silencio que me salvó. Nunca imaginé que tantas personas se verían reflejadas en mis páginas. Recibí cartas, mensajes, historias de desconocidos que me decían, gracias por poner en palabras lo que yo sentía y no sabía cómo explicar. Fue entonces cuando entendí que mi historia no era solo mía. Era la de muchas personas que, en algún punto de su vida, tuvieron que reconstruirse desde el silencio. Y así, sin planearlo, la vida me llevó justo donde debía estar, en paz, en equilibrio, en mi propio centro. A veces pienso que, si el destino me diera la oportunidad de cambiar algo, no lo haría. Porque sin esas rupturas, sin esas noches de duda, nunca habría descubierto mi verdadera voz. Hoy sé que el silencio no siempre es ausencia. A veces, el silencio es el lenguaje más puro de la libertad. El tiempo, cuando uno ha aprendido a estar en paz, deja de doler. Así era mi vida entonces, sencilla, ordenada, con pequeños rituales que daban sentido a los días. Había aprendido a disfrutar del presente, sin prisa, sin esa necesidad de demostrar nada. Pero el destino, con su humor impredecible, siempre guarda una última carta. Una mañana de primavera, recibí una invitación inesperada. Era de la Cámara de Comercio de Madrid. Me proponían participar en una mesa redonda sobre liderazgo femenino y transformación empresarial. El detalle curioso era que uno de los patrocinadores principales era el Grupo Larraín. Durante unos segundos, mi respiración se detuvo. El pasado, pensé, nunca se va del todo. Solo aprende a cambiar de forma. Por un instante dudé. Podría rechazar la invitación y seguir con mi rutina tranquila. Pero algo dentro de mí me dijo que debía ir. No por nostalgia, sino por cierre. Acepté. El evento se celebró en un hotel elegante del centro. El gran salón estaba iluminado con tonos cálidos, flores blancas y un murmullo constante de conversaciones educadas.
Cuando llegué, vi rostros conocidos, antiguos colegas, periodistas, directivos, y entre ellos, a lo lejos, lo vi a él, Miguel. Habían pasado casi 2 años desde aquella tarde en el parque. Su cabello tenía algunas canas, su expresión, un cansancio que antes no existía. Nuestros ojos se cruzaron. Solo un segundo. Pero fue suficiente para comprender que el tiempo había hecho su trabajo. El moderador nos dio la bienvenida, y el evento comenzó. Cada panelista tenía 10 minutos para hablar sobre su experiencia. Cuando me tocó el turno, respiré hondo, subí al escenario y hablé con el corazón. Durante mucho tiempo creí que el éxito se medía por lo que teníamos comencé. Hasta que la vida me enseñó que el verdadero éxito es poder dormir en paz. El público guardó silencio. Todos, en algún momento, perdemos el rumbo, continué. Pero hay algo que nadie puede quitarnos: la capacidad de volver a empezar. No mencioné nombres, ni fechas, ni heridas. Solo hablé desde la verdad. Y mientras lo hacía, noté que Miguel bajaba la mirada, no de vergüenza, sino de reconocimiento, porque en el fondo ambos sabíamos que esa historia, la nuestra, había cambiado el rumbo de nuestras vidas. Al finalizar, se acercó con paso lento. Hablaste con una serenidad que no recordaba, dijo. Porque ya no necesito tener la razón, respondí sonriendo. Solo necesitaba comprender. Nos quedamos un momento en silencio, rodeados de gente que charlaba, reía, brindaba. Pero nosotros parecíamos fuera del ruido. He querido decirte algo desde hace tiempo, añadió. Te escucho. Gracias. No solo por lo que hiciste entonces, sino por lo que hiciste hoy. Asentí. A veces, Miguel, agradecer también es una forma de cerrar un ciclo. Nos despedimos con un apretón de manos. Fue breve, sincero y definitivo. En ese instante, entendí que la verdadera paz llega cuando ya no queda nada que explicar. Al salir del salón, la luz de la tarde caía sobre la ciudad. Caminé por la gran vía con paso lento, dejando que el viento jugara con mi cabello. Madrid seguía siendo la misma, pero mis pasos no. De camino a casa, pasé por una librería. En el escaparate, mi libro El silencio que me salvó estaba en la estantería principal. Me detuve unos segundos, mirando el reflejo del cristal. A mi alrededor, la gente caminaba sin saber que, detrás de esas letras, había una historia de despedidas, aprendizajes y renacimientos. Esa noche, encendí una vela junto a la ventana y escribí una última frase en mi cuaderno. El destino no siempre trae lo que pedimos, pero siempre trae lo que necesitamos. Cerré la libreta y sonreí, porque entendí que el silencio, aquel que un día me dolió, se había convertido en mi hogar. A veces me preguntan si alguna vez me arrepentí de cómo terminaron las cosas. Y siempre respondo lo mismo: no, porque gracias a cada error, cada pérdida, cada noche de duda, aprendí a escuchar mi voz. Y esa voz, la que durante años permaneció dormida, fue la que me devolvió la vida. Con el tiempo, mis días se llenaron de cosas pequeñas, pero valiosas. Desayunos tranquilos, caminatas bajo la lluvia, charlas con amigas, nuevos proyectos. Ya no buscaba metas imposibles. Buscaba momentos que me hicieran sentir viva. A veces, al pasar por el parque donde nos vimos por última vez, me detengo unos minutos. Escucho el viento entre los árboles y pienso que, si pudiera hablar con la mujer que fui, solo le diría: tranquila, todo lo que perdiste te estaba preparando para lo que ahora eres, porque la vida no siempre se trata de olvidar. A veces, se trata de recordar sin dolor. Y en esa memoria serena, encontré mi verdadera libertad. El invierno había pasado sin que me diera cuenta. Las ramas desnudas que veía desde mi ventana empezaban a llenarse de brotes verdes, pequeños, frágiles, pero vivos.
Me di cuenta de que mi vida se parecía a esas ramas. Después de haber soportado tanto frío, algo dentro de mí empezaba a florecer de nuevo. Ya no necesitaba mirar atrás, no por orgullo, sino porque ya no había nada que buscar allí. Había perdonado a otros y sobre todo a mí misma. Había comprendido que el perdón no significa justificar lo que nos hicieron, sino liberarnos de lo que todavía nos ata. Cada mañana, encendía una vela y escribía una frase en mi cuaderno. Era mi ritual de gratitud. Al principio, agradecía por cosas simples. El sol entrando por la ventana, el olor del pan recién hecho, el sonido de la lluvia. Con el tiempo, empecé a agradecer también por las cosas que alguna vez me dolieron, porque entendí que sin ellas no habría llegado hasta aquí. Un día, mientras caminaba por el parque, una joven se me acercó. ¿Eres Camila Serrano?, preguntó, algo nerviosa. Sí, respondí, sorprendida. Leí tu libro. No sabes cuánto me ayudó. Me contó su historia. Una separación difícil, una sensación de vacío, la idea de que la vida se había detenido. La escuché sin interrumpirla, reconociendo en sus palabras un reflejo del pasado. Cuando terminó, le tomé la mano y le dije, no estás rota, estás en proceso de transformarte. Ella sonrió con los ojos húmedos. En ese momento, supe que todo lo que había vivido tenía sentido. Cada caída, cada noche en silencio, cada lágrima, todo me había preparado para ese instante, el de acompañar a otros en su propio renacimiento. Esa noche, en casa, escribí en mi diario. A veces, la vida nos rompe solo para mostrarnos de qué estamos hechos. Con los meses, la fundación creció. Llegaban más mujeres, más historias, más ganas de empezar de nuevo. Yo no me veía como una guía, sino como una compañera de camino. Porque, en el fondo, todos estamos aprendiendo a sanar, aunque lo hagamos en tiempos distintos. Una tarde, mientras preparábamos un nuevo proyecto, una de las chicas me preguntó, Camila, ¿alguna vez sentiste que todo estaba perdido? La miré con ternura y respondí, sí, muchas veces. Pero aprendí que incluso en la oscuridad hay una pequeña chispa esperando ser vista. A veces solo necesitamos detenernos para notarla. Después de esa conversación, regresé caminando a casa. El cielo estaba teñido de tonos rosados, como si el día se despidiera suavemente. Pensé en lo mucho que había cambiado mi definición de felicidad. Antes creía que la felicidad era tener todo bajo control. Ahora sabía que era simplemente poder respirar sin miedo. En la puerta de mi edificio, el conserje me entregó un sobre. Para Camila Serrano, decía, con letra desconocida. Dentro había una carta. Querida Camila, hace tiempo que sigo tus pasos desde lejos. Me alegra ver que transformaste el dolor en algo tan luminoso. No sé si alguna vez podré hacer lo mismo, pero tus palabras me dan esperanza. Gracias por recordarme que todavía hay tiempo. No tenía firma, pero en el fondo entendí que no importaba quién la escribió, porque aquella carta representaba a todos los que alguna vez creyeron que el final era definitivo. La coloqué junto a mis libros y sonreí. Ya no necesitaba finales cerrados. Me bastaban los comienzos tranquilos. Esa noche, la ciudad dormía bajo una lluvia ligera. Me senté junto a la ventana, con una taza de té caliente entre las manos, y dejé que mis pensamientos fluyeran. Pensé en todo lo que había sido, en lo que había perdido, en lo que había encontrado. Y por primera vez, no sentí nostalgia, ni prisa, ni necesidad de cambiar nada. Solo sentí paz. El reloj marcaba la medianoche cuando apagué la luz. Antes de dormir, miré al cielo y susurré una frase que ya era parte de mí. El silencio no fue el final, fue el comienzo de mi voz. Cerré los ojos y sonreí, porque sabía que,
Aunque la vida volviera a ponerme a prueba, ya no temería al invierno. Había aprendido que dentro de mí siempre habría una primavera esperando su turno. El avión aterrizó en Lisboa, justo cuando el sol comenzaba a esconderse detrás del río Tajo. Habían pasado 3 años desde la publicación de mi libro. Y, esta vez, no viajaba por trabajo, sino por invitación. La Fundación Europea de Liderazgo me había convocado a un encuentro sobre resiliencia y bienestar emocional. Cuando leí la invitación, sonreí. Resiliencia. Esa palabra que un día fue una teoría, y luego, mi manera de vivir. El hotel donde se celebraba el evento estaba lleno de rostros nuevos, pero la energía era familiar. Mujeres y hombres que habían superado crisis, pérdidas, transformaciones. Cada uno llevaba su propia historia, invisible pero viva, escrita en la mirada. Al día siguiente, durante la primera jornada, me asignaron una mesa redonda con invitados de varios países. Uno de los nombres en la lista me hizo detener la vista. Miguel Larraín, consultor, independiente, Chile. Mi respiración se volvió más lenta. No era miedo ni sorpresa, solo el eco lejano de algo que ya había sido. El auditorio estaba iluminado con luz natural. Cuando entré, lo vi al fondo, conversando con otros asistentes. Se notaba diferente, más tranquilo, menos ansioso por ser visto. Llevaba un traje sencillo y una mirada que ya no desafiaba al mundo, sino que lo entendía. Nos saludamos con una sonrisa breve, educada, sin peso. El tiempo había hecho su trabajo. Donde antes había tensión, ahora había calma. La mesa comenzó y cada uno compartió su experiencia. Cuando llegó su turno, Miguel habló con sinceridad. Durante años confundí el éxito con la velocidad. Creía que cuanto más corría, más cerca estaba de la felicidad. Pero la vida me detuvo. Y tuve que aprender a caminar despacio. Sus palabras resonaron en el silencio del salón. Cuando llegó mi turno, respiré hondo y dije, yo también aprendí que a veces no se trata de correr, sino de detenerse y escuchar lo que el alma intenta decirnos. Nuestros ojos se cruzaron un instante. No había nostalgia ni rencor, solo gratitud. La gente aplaudió, y esa ovación compartida fue como una despedida silenciosa, la última que hacía falta. Esa tarde, después del evento, decidí caminar por las calles antiguas de Lisboa. El suelo de piedra mojada reflejaba los faroles, y el aire olía a mar. Entré en una pequeña librería escondida en una esquina. Mientras hojeaba un libro de poesía, el dueño, un hombre mayor de sonrisa amable, me dijo, hay personas que llegan al mar buscando respuestas, pero el mar no responde, solo enseña a escuchar. Sonreí. Sus palabras me recordaron algo que había sentido tantas veces, que la vida no siempre contesta, pero siempre guía. Esa noche, en mi habitación, abrí el balcón y dejé que el aire fresco me envolviera. Pensé en todo el recorrido, el amor, la pérdida, el renacimiento, la paz. Todo se unía ahora en un solo hilo, como si cada parte de mi historia hubiera estado preparando este momento, el de estar en paz, incluso lejos de casa. Tomé mi cuaderno y escribí, la madurez no llega con los años, sino cuando dejamos de huir del silencio. El día siguiente fue la clausura del Congreso. El moderador me pidió cerrar el evento con unas palabras. Subí al escenario, miré al público y hablé desde el alma. No existe vida sin cambios, ni amor sin riesgo, ni crecimiento sin pérdida. A veces creemos que sanar es olvidar, pero sanar es recordar sin que duela. Y cuando logramos hacerlo, el pasado deja de pesarnos y se convierte en raíz. Hubo un silencio largo, sereno,
Sentí que cada persona presente entendía exactamente lo que quería decir, porque todos, en algún punto, habíamos tenido que volver a empezar. Al terminar, Miguel se acercó, me estrechó la mano y dijo simplemente: «Gracias. Gracias a ti», respondí. Todo tenía que pasar así, para que ambos pudiéramos entender. Nos despedimos con una calma tan pura que parecía una bendición. En ese instante, supe que no quedaban cuentas pendientes ni emociones sin nombre, solo respeto y la certeza de que cada historia cumple su propósito. Esa noche, desde la terraza del hotel, miré el reflejo de las luces sobre el río y entendí algo nuevo. No se trataba solo de haber superado el pasado, sino de haber aprendido a amar mi presente tal como era. Respiré profundo y sonreí, porque al final, la vida no me devolvió lo que perdí, me dio algo mucho mejor, la versión de mí misma que había estado esperando toda la vida. Han pasado años desde aquel día en el que creí que todo se había derrumbado. A veces miro hacia atrás y me parece increíble pensar que esa mujer, perdida entre dudas y silencios, era yo, pero lo era. Y sin ese pasado, no habría aprendido el arte más valioso de todos, el arte de volver a ser. La vida, con su manera misteriosa de enseñarnos, me mostró que nada se pierde realmente, solo cambia de forma. El amor se transforma en gratitud, el dolor en sabiduría, el silencio en voz. Hoy ya no vivo esperando que todo sea perfecto. Aprendí que la perfección no está en lo que no se rompe, sino en lo que, al romperse, encuentra una nueva forma de existir. Y esa comprensión me liberó. He conocido a muchas personas desde entonces. Algunas llegan con la mirada cansada, otras con un brillo que lucha por volver a encenderse. Todas tienen algo en común: el deseo de volver a empezar. Y cuando me preguntan cómo se hace, siempre les respondo lo mismo. No hay un mapa, pero hay una dirección. Y esa dirección es hacia adentro. Porque solo cuando nos atrevemos a mirar dentro de nosotros, entendemos lo que realmente necesitamos. Durante mucho tiempo busqué respuestas fuera, en los logros, en los afectos, en los aplausos, hasta que comprendí que el verdadero hogar estaba en mi interior, esperándome con paciencia. Una tarde, después de una conferencia, una mujer mayor se acercó y me dijo algo que nunca olvidé. «Hija, a veces la vida nos enseña a perder para que aprendamos a sostener». Me quedé mirándola en silencio, asintiendo. Esa frase resumía todo mi camino. No se trataba de borrar los recuerdos, sino de mirar atrás sin que doliera, de agradecer, incluso, a las personas que no se quedaron, porque gracias a su ausencia aprendí a acompañarme sola. Ahora, cuando camino por las calles de Madrid y veo las luces encenderse al atardecer, siento una serenidad que no conocía antes. No necesito correr, ni tener todas las respuestas. Solo necesito estar presente. Y eso, para mí, ya es plenitud. A veces me preguntan si volvería a vivir aquella historia. Y siempre sonrío, porque aunque hubo momentos duros, no cambiaría nada. Sin ese recorrido, no habría descubierto mi fuerza, ni mi propósito, ni esta paz que hoy me acompaña. La gente suele pensar que sanar significa cerrar las heridas, pero sanar es algo distinto. Es aprender a vivir con las cicatrices sin que definan quién eres. Y cuando lo logras, el pasado deja de ser una carga y se convierte en raíz. Esa noche, mientras escribía una carta para una nueva edición de mi libro, me di cuenta de algo que no había notado antes. Cada etapa de mi vida había sido una estación. El invierno me enseñó resistencia. La primavera, renacimiento. El verano, gratitud. Y el otoño, desprendimiento. Cada una fue necesaria. Cada una tuvo su belleza. Cerré el cuaderno, miré por la ventana
y vi la luna reflejándose sobre los tejados. El mismo cielo que un día me vio llorar, ahora me veía en paz. Y entendí que la vida no cambia de un momento a otro. Cambia cuando nosotros decidimos verla con otros ojos. Tomé una respiración profunda y escribí la última frase de aquella carta. Gracias a los que se fueron, porque dejaron espacio para todo lo que llegó. Al terminar, apagué la luz y me quedé unos segundos en silencio. Ese silencio que antes dolía, ahora era música. Una melodía suave que me recordaba que cada historia, incluso la más triste, puede tener un final hermoso si uno decide escribirlo desde el amor. La vida no volvió a ser perfecta, pero se volvió real. Y en esa realidad encontré la belleza que siempre había estado buscando. Hoy puedo decirlo sin miedo. No soy la misma de antes, ni quiero serlo. Soy la suma de todo lo que perdoné, de todo lo que solté, y de todo lo que aprendí a amar sin condiciones. Porque al final, todos llegamos al mismo punto, al instante en que entendemos que no hay vuelta atrás, que el pasado fue el maestro, y que el silencio, ese silencio que alguna vez nos asustó, es en realidad el eco de nuestra propia libertad. El amanecer llega despacio, como si el mundo entero respirara conmigo. Abro las ventanas y dejo que el aire fresco entre, trayendo el olor de las flores y el murmullo de la ciudad despertando. Cada día tiene su propio ritmo, su propia enseñanza. Ya no busco controlar nada. Solo observo, agradezco y continúo. En la mesa, una taza de té humeante y mi cuaderno abierto. En sus páginas no hay planes ni pendientes, solo pensamientos sueltos que nacen del momento. Hoy aprendí que la paz no se busca, se permite, escribo y sonrío. Porque ya no necesito entenderlo todo, basta con sentir. A veces, la gente me pregunta cómo se supera el pasado, y siempre respondo lo mismo: no se supera, se integra. El pasado deja de doler cuando dejamos de luchar contra él, y lo abrazamos como parte de nuestra historia. Eso fue lo que hice. Lo que antes era una herida, ahora es una cicatriz luminosa, que me recuerda lo que sobreviví, y en lugar de esconderla, la muestro con gratitud, porque es la prueba de que seguí adelante. Camino por las calles que alguna vez conocí de memoria, y noto que todo sigue igual, y sin embargo, todo es distinto. No porque el mundo haya cambiado, sino porque yo aprendí a mirar desde otro lugar. Antes veía pérdida, ahora veo aprendizaje. Antes buscaba respuestas, ahora disfruto las preguntas. En las vitrinas del centro todavía se vende mi libro. Lo miro sin detenerme. Ya no me pertenece. Pertenece a quien lo necesite. Y eso me parece hermoso, porque uno escribe para soltar, no para retener. Una tarde, al salir de una conferencia, se me acercó una niña de unos 12 años. ¿Eres la autora de El silencio que me salvó?, preguntó, con timidez. Sí, respondí, sonriendo. Mi mamá lo escucha todas las noches. Antes de dormir dijo. Dice que le recuerda que aún puede tener fe. No supe qué decir, solo la abracé, porque en ese instante entendí que las palabras tienen vida propia, van donde más se las necesita. Esa noche, mientras caminaba por el puente sobre el río, las luces se reflejaban en el agua como si el cielo se hubiera caído a pedazos sobre la superficie. Pensé en todo lo vivido, en todo lo perdido y en todo lo ganado, y comprendí que la verdadera riqueza no está en tener, sino en ser. Durante tanto tiempo busqué que alguien me dijera, lo hiciste bien. Hoy ya no lo necesito. Sé que lo hice lo mejor que pude, con lo que sabía, con lo que tenía, con lo que era. Y eso basta. La vida no siempre es justa, pero siempre enseña. Y a veces, la lección más profunda llega cuando uno deja de resistirse. Porque el alma no necesita certezas,
Solo espacio para expandirse. Cierro los ojos y escucho el viento. El mismo viento que un día llevó mis lágrimas, hoy trae calma. Y me repito una frase que se ha vuelto mi mantra. Todo pasa, pero lo que aprendemos se queda. Ya no temo al silencio, ni al cambio, ni a la soledad, porque entendí que la soledad no es ausencia, sino presencia profunda. Es el lugar donde el alma se reencuentra consigo misma. Cuando cae la noche, enciendo una vela y dejo que su luz baile sobre las paredes. Esa llama me recuerda a mí, pequeña pero constante, no perfecta pero viva. Y así, en medio de la quietud, sonrío, porque la vida, con sus vueltas y sus pausas, me ha devuelto algo que creí perdido, la capacidad de sentir, de creer, de empezar una y otra vez sin miedo. Ya no espero grandes finales, ni promesas eternas. Solo quiero seguir viviendo con los ojos abiertos y el corazón ligero. Y si algún día alguien me pregunta, ¿qué aprendí de todo esto? Diré, aprendí que el silencio también tiene voz. Una voz que no grita, que no exige, pero que dice la verdad más grande de todas, que al final, lo único que importa es haber amado de verdad y haber tenido el coraje de volver a empezar. La noche ha caído sobre la ciudad. Las luces se encienden una a una, como si alguien dibujara constelaciones en medio del asfalto. Desde mi ventana, el mundo parece calmo. Solo se escucha el sonido lejano de un tren y el murmullo del viento. Me quedo mirando hacia el cielo, pensando en todo lo que ha pasado, en cómo la vida cambia sin pedir permiso, en cómo el amor se transforma, en cómo el dolor, si lo escuchas con paciencia, termina enseñándote más que cualquier triunfo. Hace años, temía al silencio. Me parecía un vacío que dolía, una pausa que me enfrentaba a mí misma. Hoy sé que el silencio no destruye, solo revela. Revela quién eres cuando nadie te mira. Revela lo que realmente importa. Revela que no necesitas tanto para sentirte viva. Camino por la casa y toco los objetos que me acompañaron durante este viaje, mi cuaderno lleno de frases sueltas, la primera edición de mi libro, una fotografía en blanco y negro. No hay tristeza en esos recuerdos, solo gratitud, porque incluso las cosas que terminaron dejaron luz detrás. El teléfono vibra. Un mensaje llega de una mujer que conocí en uno de los talleres. Dice, hoy pude dormir sin llorar. Gracias por enseñarme que la calma también es una forma de amor. Respiro hondo. Cierro los ojos. Y pienso, sí, la calma también ama. A veces, la vida se siente como un largo viaje en tren. Suben personas, bajan otras. El paisaje cambia constantemente, pero si uno se sienta junto a la ventana y observa sin prisa, descubre algo maravilloso, que el movimiento también puede ser descanso. Eso soy ahora. Un alma que aprendió a descansar, incluso mientras avanza. No tengo todas las respuestas, y ya no las busco, porque comprendí que algunas preguntas existen solo para acompañarnos, no para resolverse. Afuera, la lluvia comienza a caer. Las gotas resbalan por el cristal y, sin querer, trazan caminos nuevos sobre la superficie. Los observo y pienso que así es la vida. Impredecible, imperfecta, pero siempre en movimiento. Enciendo una vela y la coloco junto a la ventana. Su luz pequeña ilumina la habitación, y por un instante siento que el tiempo se detiene. Recuerdo cada versión de mí, la que amó, la que lloró, la que se rompió, la que se reconstruyó. Todas viven en mí, y todas merecen un gracias, porque sin ellas no estaría aquí, escribiendo estas palabras, respirando esta paz. El reloj marca la medianoche. El té se enfría sobre la mesa, y mientras el mundo duerme,
mi mente se aquieta. No hay finales felices ni tristes, pienso. Solo finales necesarios. Y sonrío. Porque finalmente entiendo que nada se pierde. Todo se transforma. Lo que un día fue herida, hoy es sabiduría. Lo que fue ausencia, hoy es espacio. Lo que fue silencio, hoy es voz. Levanto la vista y veo mi reflejo en el cristal. No reconozco a la mujer que fui, pero amo a la que soy. Ella sabe que no necesita ser fuerte todo el tiempo, que la vulnerabilidad también es una forma de coraje, y que cada lágrima que cayó alguna vez regó algo hermoso. Respiro profundamente y dejo que el silencio vuelva a llenarlo todo. Un silencio limpio, cálido, que no duele. Un silencio que abraza. Y mientras la vela sigue ardiendo, me digo en voz baja, gracias por todo lo que fue, por todo lo que ya no es, y por todo lo que aún está por venir. Porque ahora sé que los finales no son despedidas, son simplemente pausas en el camino de la vida. Y en cada pausa hay una promesa, la de volver a empezar una y otra vez, con más conciencia, con más luz, con más amor. A veces la vida no grita, solo susurra. Y en ese susurro, aprendes que no todo lo perdido fue un error, ni todo lo que duele es castigo. Hay silencios que sanan, caminos que curan, y finales que solo existen para abrirte una puerta hacia ti mismo. Porque al final, la paz no se encuentra afuera, se recuerda adentro.